Tengo una pregunta para ustedes y es la siguiente. ¿Quién ha sido engañado o estafado alguna vez? No levante su mano, solo respóndalo ahí. En febrero del 2024, un hombre fue estafado al comprar un vehículo por Mercado Libre. Perdió 108 millones de pesos y lo peor de todo, como si fuera poco, adicional a las implicaciones económicas que tuvo implicaciones legales, pues el vehículo era robado. Así que le imputaron 3 cargos en su contra. Piensen lo siguiente: si este hombre no prestó atención a las advertencias que hay que tener al hacer un negocio de este alcance, el cual lo llevó a terribles consecuencias, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles serían las consecuencias al no prestar atención a las advertencias que el Señor Jesús nos hace en su palabra? Las implicaciones para el creyente que no está atento a las advertencias que vamos a aprender en esta tarde son tener un cristianismo raquítico, tener un cristianismo superficial y muy triste. Y creo que ustedes han escuchado esta frase: nada más triste que un pobre cristiano. Pero por otro lado, las implicaciones para el no creyente que escucha hoy este mensaje son aún más desastrosas. Es la pérdida de su alma. He titulado este mensaje de la siguiente manera: cuidado, no fermentes tu fe. Y vamos a ver el pasaje a través de 2 partes principales. La primera que vamos a notar aquí son las palabras de advertencia del Señor Jesús. Y la segunda parte van a ser las palabras de reprensión del Señor Jesús. En esta primera parte, las palabras de advertencia, es importante que veamos cómo vamos a avanzar en este punto. Y es que en primer lugar quiero darles un contexto de por qué el Señor Jesús llegó a decirle esto a sus discípulos. ¿Cuál fue el contexto? Y en segundo lugar veremos allí el motivo que acompaña su advertencia. Así que el contexto, podemos recordar que hace unos instantes en el relato de Mateo, unos versículos atrás, el Señor Jesús tuvo una disputa otra vez con estos líderes religiosos. Ustedes miran en el relato que hace Marcos y expresa el aburrimiento del Señor Jesús. Otra vez estos líderes a poner tropiezo en las personas. La propuesta de los líderes religiosos era poner a prueba al Señor, tal como el diablo mismo lo puso a prueba en el desierto. Pero mientras que el interés de Satanás era apelar a una muestra de orgullo por parte de Jesús acreditando su deidad, estos hombres querían alimentar su ego. Porque ellos querían ser la última palabra. Si todo el pueblo ya reconociera que Él era el Mesías, estos hombres querían ser la última palabra. Nosotros decidimos quién es Jesús. Y la respuesta del Señor Jesús en esa disputa nos sorprende, ya que no se iba a certificar para estos hombres por medio de un despliegue de poderes y señales, sino por medio de su humillación en la cruz. Y esa cruz lo terminaría exaltando, ya que Jesús no quedaría colgado en el madero, ni tampoco quedaría en la tumba, sino que resucitaría y sería elevado al mayor grado de autoridad.
Aquí podemos entender las palabras del salmista: el que se humilla será exaltado. El Señor Jesús fue a la humillación y fue exaltado. Ahora, este es el contexto, pero ¿cuál es el motivo que acompaña esta advertencia? ¿Qué podemos denotar de esta levadura como nos dice el pasaje? Podemos entender que esta levadura es peligrosa en su contenido y es peligrosa por la forma en la que crece, la manera en la que puede alcanzar un rápido crecimiento. Es un aspecto muy peligroso de esta levadura. Así que podemos entender por qué el llamado de Jesús en los versículos, o en el versículo 6, cuando Jesús dice: mirad, mirad. Esta palabra es: disciernan, abran sus ojos, tengan cuidado. Dice después: guardaos, tengan cuidado. Porque la facultad de esta levadura de mimetizarse y pasar desapercibida es impresionante. Ahora, también esta pequeña parábola que el Señor Jesús expresa muestra que esta doctrina de la mala generación, porque así fueron mencionados en su disputa con el Señor Jesús, esta doctrina tiende a crecer, a ir en aumento. Y no por nada tenemos advertencias no solo del Señor Jesús, sino de los apóstoles sobre los falsos profetas, y que tenemos que discernir todo espíritu, porque la levadura crece en secreto. Se puede mezclar fácilmente. Ahora, en nuestros días hemos visto el incremento de esta levadura representada en doctrinas engañosas, en falsas religiones y en muchas sectas, las cuales están a la orden del día y pareciera que estuvieran listas para cualquier tipo de cliente. Parece como ese restaurante famoso llamado Subway, donde usted prepara el sándwich conforme a su apetito y su estado de ánimo. Entonces usted coloca el pan que quiere, el jamón que le gustaría acompañarlo, el tipo de queso, y así están todas estas doctrinas, todas estas falsas religiones a la orden del día para el apetito de las personas que quieren escoger religión conforme a sus intereses. Hay miles de propuestas y las personas escogen un poquito de esta y un poquito de esta otra. Pero esto que les estoy indicando son las características superficiales de la levadura, su potencial de crecimiento, pero tenemos que ir ahora a su contenido. La levadura, en nuestro contexto, hablando de la enseñanza de los fariseos y de los escribas, contenía cosas como las siguientes: consideraban ser ellos la regla autorizada de interpretación de la ley. En consecuencia, entonces añadían aspectos más espirituales para ellos, de mayor devoción, y se alejaban de las demandas puras y sencillas de la religión verdadera. Consideraban a Jesús un charlatán y no un Mesías. Descansaban en las obras de la ley para su salvación. Los saduceos no creían en la resurrección ni en los espíritus. Pero ambos grupos coincidieron en algo: Jesús representaba una amenaza para el status quo, es decir, para el estado religioso y político injusto en el que mantenían a las personas. Pero todo esto que les acabo de mencionar tenía un fundamento principal: el hombre como máxima autoridad. Ese era el contenido de esta levadura, perjudicial
Y vamos a notar que no va a ser perjudicial para el incrédulo, sino también para el creyente. Algo que podemos allí notar, ya que el Señor Jesús se está dirigiendo ¿a quién? A sus discípulos. Es decir, hermanos, la iglesia también tiene el riesgo de caer en este tipo de levaduras que terminan fermentando la fe genuina y verdadera del pueblo de Dios. Por medio de este relato, entonces, quiero que veamos en nuestro segundo punto las palabras de reprensión de Jesús, 3 características que podemos encontrar allí. 3 cosas por las que el Señor Jesús reprende a sus discípulos. Y quiero que pueda darse cuenta que hay 2 características que llevan a la tercera característica. La primera es no tener una mente espiritual. En primer lugar, no tener una mente espiritual. La segunda es tener una mala memoria. Y esas 2 desembocaron en algo que es la queja principal del Señor Jesús: una falta de fe, o una poca fe, para ser más precisos, una poca fe. Así que vamos a avanzar por estos 3 puntos y arrancaré primero por mostrar que fueron reprendidos por una mente espiritual. En el versículo 8 vemos lo siguiente: y entendiéndolo Jesús les dijo, versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Puede usted imaginar el momento? El Señor Jesús les da esta advertencia y lo primero que ellos empiezan a pensar es, se nos quedó el pan. La discusión que se presentó entre los discípulos, tal vez una discusión entre quién estaba a cargo de traer el pan o quién no, generó esta confusión a la advertencia del Señor. Y saben, debido a que su mente ya estaba enfocada en lo temporal, por eso les fue difícil entender la advertencia del Señor Jesús. Al no tener en consideración la disputa que acababa de tener el Señor Jesús con estos 2 grupos y luego pensar más en la comida, olvidaron el principio espiritual que de allí se desembocaba y terminó en la dificultad de su comprensión. Así que muchas veces cuando estamos ante el texto bíblico y nos está costando mucho entenderlo, no es un problema con el texto, puede deberse quizás a un problema de percepción. Estamos mirando al texto con los lentes equivocados. En otras palabras, hermanos, estamos siendo demasiado carnales al entender el texto. El problema no es intelectual, el problema es espiritual. Recuerdo las enseñanzas superficiales que se escuchaban generalmente en las iglesias sobre la historia de David y de Goliat. Tal vez usted la escuchó de la misma forma que yo, pero el predicador explicaba lo siguiente. Él decía, Goliat representa los problemas, representa esa meta, ese sueño que usted quiere alcanzar. Mientras que David representa ese cristiano que enfrentará ese problema y que con la ayuda de Dios saldrá victorioso. ¿Tienes un proyecto por abrir?, preguntaba el predicador. ¿Tienes problemas en tu hogar, en tu trabajo? Vence a ese Goliat, vociferaba el predicador. ¡Qué triste! Esto solo sucede por tener una mente enfocada en lo terrenal y no en lo espiritual. Es más, allí en Juan, en el Evangelio de Juan, leemos lo siguiente. Juan capítulo 6, versos 51 al 52, lo leo para ustedes, hermanos. Dice la palabra del Señor:
Jesús le estaba diciendo esto a la gente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y miren lo que pasó. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Note que pasa exactamente lo mismo que está sucediendo con los discípulos en este pasaje. Están discutiendo entre sí, tratando de entender las palabras del Señor Jesús. Hermanos, este texto que tal vez ustedes tienen ahí en físico o tal vez electrónicamente, ese texto es la revelación de Dios. No es meramente un libro de principios económicos o de recetas para el matrimonio y para relaciones personales. Si lo dejamos ahí, perderemos lo realmente esencial y estaremos mayormente expuestos a esta levadura. Y no se trata de interpretar la Biblia místicamente. Ella nos revela a una persona en particular, a Cristo. Y en todo este capítulo, en el capítulo 16 de Mateo, cada una de estas escenas están elaborando la escena más crucial, el clímax que veremos aquí en el capítulo 16 con uno de los discípulos del Señor Jesús. Y lo vamos a ver más adelante, quizás en la enseñanza que dé nuestro hermano. Pero para continuar, sigamos viendo, observando aquí la reprensión del Señor Jesús. Entonces, por un lado tenemos una mente no espiritual, enfocada en lo terrenal. Abordemos la reprensión que tiene que ver con su poca fe, antes de ver la de la memoria. El Señor Jesús les dice entonces estas palabras. Les dice: no entendéis, versículo 9, no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis. Y anteriormente en el versículo 18 les recordó: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Note que lo que continúa el Señor diciendo en el versículo 9 habla sobre su entendimiento y su problema de memoria. Hombres de poca fe. La fe, en el sentido en el que el Señor Jesús la menciona en este caso, es aquella fe subjetiva o experiencial que todo cristiano tiene como don de parte de Dios. Note que el reproche de Jesús no es que no tengan fe, sino que la que tienen es incipiente y débil, producto de una falta de madurez en los discípulos. Ahora, ¿qué es esa fe subjetiva? El Señor nos ha otorgado por su beneplácito y bondad aquella fe en la que podemos depositar nuestra confianza en el Señor Jesús. Yo le pregunto lo siguiente: ¿usted cree en el Señor? ¿Ha depositado su confianza en Él como su Salvador, como su Redentor? Pues esa es esa fe subjetiva. Pero hay una cosa: una vez es dada, tenemos una gran responsabilidad. ¿Y saben cuál es? Debemos trabajar en fortalecer esta fe. Si no, vea conmigo lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos allí, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo
toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es esto mismo? En el versículo 4 nos acaba de decir, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En el versículo 5 mantiene esto que el apóstol está enseñando, lo que hemos recibido como don de parte de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hermanos, ¿debe o no ser trabajada nuestra fe? Debe ser trabajada. No podemos quedarnos con una fe rudimentaria, sosa y raquítica. Debemos trabajarla día a día. Los momentos en que nuestra fe va a ser probada llegarán. Llegarán esos momentos. Debemos estar listos. No esperemos el reproche de nuestro Dios y que nos diga, hombres de poca fe. En la soberanía de Dios nos ha otorgado esta fe, pero en la responsabilidad del hombre está el hacerla crecer. Y quiero que no se confunda con ese texto que dice en Romanos que a cada cual le ha sido otorgada una medida de fe, porque ese texto no corresponde precisamente a esta fe subjetiva. Y no voy a desarrollar para ustedes en este momento todo lo que tiene que ver con la fe en sus diferentes contextos, pero se lo dejo de tarea. Corrobore mis palabras, evalúe lo que estoy diciendo. Hermanos, Él es un Dios vivo, Él sigue obrando en su pueblo. Por eso tenemos estas palabras en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos dejar a nuestro Dios en conceptos teológicos. No podemos encasillar a Dios y ponerlo en un tubo de ensayo. Y hermanos, y no tener una relación viva, práctica con Él. Esa es la fe que debe crecer en nosotros. Debemos ponerla por obra, practicarla. Tenemos este Dios vivo que sigue haciendo obras y de hecho el Señor Jesús lo que hace con sus discípulos es recordarle precisamente aquellas obras. La pregunta es, ¿dónde quedó la confianza de ellos? Esto nos debe animar a que cada vez que nos acerquemos a Dios en medio de nuestras circunstancias, podamos depositar nuestra confianza en su palabra y en su persona. Pero note algo, a pesar de que los discípulos fueron testigos oculares de las obras del Señor, la falta de una mente espiritual y su débil memoria los llevó a tener esta poca fe. Así que ahora veamos esa falta de memoria. Ya vimos por un lado su falta o la falta de mente espiritual en los discípulos, una débil fe, y ahora veamos su falta de memoria. El Señor Jesús en sus palabras les está diciendo allí, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y luego les habla sobre los 7 panes también. ¿No se acuerdan de eso? Nuestra fe subjetiva debe ser alimentada y fortalecida y entrenada en la experiencia. En el caso de los discípulos, los cuales fueron testigos oculares de muchas de las obras del Señor Jesús, esto era
era algo más que claro. Así que el reproche de Jesús tenía mucho sentido. ¿Cómo es posible que en tan solo unos cuantos días, o digamos unas cuantas semanas, fueron impactados por este milagro que con 5 y 7 panes alimentaron a multitudes y ya no tuvieran ese recuerdo en sus mentes? ¿Cómo es posible? Se olvidaron de la clase de hombre que tenían a su lado. Ser testigos oculares, aunque era una condición suficiente para alimentar, fortalecer o entrenar la fe, no era una condición necesaria. ¿Saben por qué no era una condición necesaria? Porque podemos encontrar varios casos en la Escritura donde muchos acudieron al Señor con solo lo que escucharon de Él. Y vimos el caso hace poco de la mujer cananea, una mujer que se encontraba en una región distante, lidiando con cierto problema que muy posiblemente, cuando acudió al Señor Jesús, acudió a Él por lo que había escuchado, no por lo que había visto. Déjeme darle otro ejemplo. Unos capítulos más adelante aquí en Mateo encontraremos la historia de unos ciegos que van a ser sanados por el Señor Jesús. ¿En qué momento estos ciegos vieron lo que estaba haciendo el Señor? Solo les quedaba creer en lo que escuchaban de Él. ¿Cuál es mi planteo y por qué les digo todo esto? Porque olvidar las obras del Señor es también olvidar lo que oímos de Él. Nuestra fe es alimentada por los hechos que oímos. Ninguno de nosotros somos testigos oculares. ¿O quién puede levantar la mano y decir yo vi lo que pasó? Ninguno. Nuestra fe se alimenta por la palabra, por lo que oímos. Y por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestra fe es alimentada cuando miramos al Señor. Cuando dejamos de mirar al Señor, empezamos a olvidar de quién se trata. Así que mi planteo es el siguiente: los discípulos fueron testigos oculares de todas estas obras y las olvidaron. Nosotros recibimos por medio de nuestro oído, escuchamos todas estas obras, pero lamentablemente las olvidamos. ¿Dónde las escuchamos nosotros? En la predicación. Ese es uno de los canales donde escuchamos las obras de Dios, en la predicación, cada vez que estamos expuestos a ella, cada día del Señor. Otro momento o otro canal es la lectura personal de la palabra de Dios. Y también hay otro canal que identificaba y son los credos y confesiones. Todos estos nos recuerdan los hechos del Señor, nos recuerda las obras de Dios, las cuales muestran su soberanía, su sabiduría, su amor, su justicia perfecta. ¿Y acaso no terminamos olvidándolas? El creyente, en medio de una prueba, olvida la sabiduría de Dios cuando se queja de esa situación. Cuando decae su espíritu, cuando la desgracia golpea su puerta. Es más, algunos llegan a caer en fuertes depresiones. Pero ¿qué decir del incrédulo? Que escucha la palabra de Dios y los hechos de venganza, de justicia de Dios con el pecador impenitente en este lugar, pero sale de aquí y de inmediato se arroja a sus vicios y pecados y olvida todo lo que escuchó.
Es una memoria demasiado falible. Hermanos, si tan solo las palabras y los hechos de Dios estuvieran profundamente grabados en nuestra mente, seríamos verdaderamente fieles. Esa impresión debería ser tan intensa como el recuerdo de lo que sentimos al acercarnos por primera vez al fuego. Así, con esa misma fuerza, debe quedar impresas sus palabras, las palabras del Señor en nuestra alma. Pero las olvidamos muy fácil. De hecho, estoy seguro, y nos sucede creo que a todos, lamentablemente y muy a nuestro pesar, que olvidamos lo que se predicó hace 8 días. Hermanos, todo el tiempo tenemos que refrescar nuestra memoria con los hechos que leemos y escuchamos de su santa palabra. Nuestra naturaleza tiende a olvidarlos, y no solo a olvidarlos, sino luego a cometer imprecisiones, a distorsionarlo y a creer lo que queremos. Demos gracias a Dios que no dejó estos eventos a la merced únicamente de la tradición oral y de la memoria falible de los hombres, sino que le plació por su misericordia plasmarlas en este libro que tenemos. Y es más, esta mañana cuando tuvimos la cena del Señor, luego entendí que no solo en las palabras, en la palabra de Dios podemos recordar esos hechos, sino que Él entrena nuestra memoria por medio de la cena del Señor. Él la fortalece cada vez que somos expuestos a la cena del Señor. No solamente nos dejó palabras, sino también nos dejó estos símbolos hermosos, como la cena del Señor y el bautismo, para recordar, para volver a incrementar nuestra fe, para fortalecerla. Si a los discípulos les pasó que olvidaron las recientes obras del Señor, los cuales vieron con sus propios ojos, hermanos, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Esto que acabamos de meditar no debe entristecer nuestros corazones, ¿cierto? Pareciera que quedamos como que, bueno, sí, todo el tiempo lo olvidamos, todo el tiempo fallamos, todo el tiempo olvidamos lo que es nuestro Dios. Alguien dijo estas palabras: la Biblia nos muestra lo que debemos hacer, pero no lo que podemos hacer. Me explico. Allí encontramos muchas órdenes, muchos mandamientos, y cuántas veces no tropezamos en cumplirlos. Se nos pone ahora, por ejemplo, a los mismos discípulos del Señor, quienes estaban todo el tiempo con Él y también tropezaron. Pero miremos cómo finaliza este episodio. Quiero que me acompañe al versículo 12. Dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Luego que el Señor Jesús les exhorta, les recuerda y les explica, dice estas palabras: entonces entendieron. Y esta expresión nos habla sobre que de repente fueron iluminados. Diríamos popularmente, se les prendió el foco. El Señor Jesús está siempre dispuesto a ayudar a su iglesia con paciencia y amor. Él nos recuerda sus hechos y sus palabras y nos hace entenderlas. Nuestra naturaleza es débil, sí.
Lidiamos con una naturaleza perversa. Por eso, hermanos, por eso lo necesitamos a Él cada día. Esa es nuestra esperanza. Sabemos que muchas de las cosas que nos ordena la Biblia no podemos cumplirlas por nuestra propia fuerza. Por eso, hermanos, debemos descansar en el Señor Jesús, quien nos alienta, nos consuela y nos fortalece, para que podamos comprender su voluntad y vivir conforme a ella. Quiero darles este mensaje, hermanos, de ánimo. Ánimo, hermanos. Tropezaremos una y otra vez, pero confiamos en que no permanecemos en el mismo lugar, sino que avanzamos en el camino del crecimiento. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para cuidarnos de esta levadura, de estas falsas enseñanzas que se diseminan por el mundo, como esa influencia maligna. Mantengámonos atentos, con mentes espirituales, corazones llenos de fe y una memoria firme. Porque de esa forma Él nos sustentará para que podamos discernir y no caer en la levadura que corrompe nuestra fe. Ánimo, hermanos. Y para el que todavía no cree, esta enseñanza es mucho más importante. Porque usted puede estar siendo presa de una falsa religión y las consecuencias que usted tendrá son irreversibles. La pérdida de su alma. Que el Señor quiera prosperar su palabra en nuestros corazones. Acompáñenme en una oración, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por las palabras de aliento que nos das. A través del episodio que esta tarde leíamos sobre los discípulos y la reprensión que tú les das por su fe, su poca fe, por una falta de entendimiento y una memoria falible, una memoria débil y pecaminosa. A través de esa historia nos reflejas nuestra naturaleza, Señor, donde necesitamos fortalecer nuestra fe cada día, manteniendo nuestra mirada en ti y recordando siempre tus palabras y tus hechos, Señor. Consuela nuestras vidas y ayúdanos a fortalecer nuestra fe cada día, para que cuando estemos en medio de la prueba, aun cuando tengamos que discernir estas falsas enseñanzas, no caigamos presa de eso, Señor. Damos gracias a ti porque solo es por ti que podemos entender, porque tú nos traes una y otra vez a este lugar y nos recuerdas tu palabra y una y otra vez nos expones a los medios de gracia para fortalecer y mantener viva nuestra memoria en tus hechos y asimismo, en consecuencia, nuestra fe fortalecerse cada día más. Hemos orado a ti en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.